¿Por qué Satanás luchó tanto por el cuerpo de Moisés? Pocas figuras se destacan tanto como Moisés, de príncipe a pastor y luego profeta, desafiando un imperio, liderando una nación y portando la ley divina que moldeó civilizaciones. Nacido en un mundo hostil, donde su vida era un acto de rebeldía, fue rescatado del río Nilo por la misma familia que intentó acabar con su vida. Su historia es una mezcla de deliberación, ley y profundos misterios. Los días de Moisés estuvieron marcados por lo milagroso, al igual que su partida de este mundo. Deuteronomio relata que tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos no se habían debilitado ni su fuerza disminuido. Lo más misterioso, nadie conoce el lugar de su sepultura. Una vida envuelta en secreto termina de manera similar. ¿Quién fue este hombre? Su vida y muerte están llenas de enigmas. Descubramos juntos la leyenda de Moisés. ¿Por qué Moisés era tan importante para Satanás? Moisés estaba destinado a liberar a los hebreos, el pueblo elegido de Dios, conduciéndolos a la tierra prometida. Este acto preparaba el escenario para la venida del Mesías, Jesucristo. Satanás, siempre opuesto a los planes de Dios, veía a Moisés como una amenaza. Si podía detenerlo, quizás el plan divino podría ser frustrado. En la lucha entre el bien y el mal, Moisés era clave. Nos recuerda que Dios tiene un plan para cada uno, sin importar el pasado. Moisés fue el hombre que casi llevó a toda una nación a la tierra prometida, pero no pudo entrar. Su historia es inspiradora y misteriosa. Pasó décadas guiando al pueblo en el desierto, enfrentó al faraón, dividió el Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Sin embargo, tras sus logros y pruebas de fe, no le fue permitido entrar a la tierra prometida junto al pueblo que lideró. Este momento es uno de los más conmovedores de la historia bíblica. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Moisés, el gran líder, sintió el peso de las demandas del pueblo. Dios estuvo con ellos en cada paso, proveyendo maná del cielo y agua de las rocas. Pero en las aguas de Meribá, la frustración de Moisés lo venció. El pueblo se quejaba: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir de sed? Moisés buscó a Dios, quien le ordenó hablar a la roca para que brotara agua. Sin embargo, nublado por la ira, Moisés golpeó la roca 2 veces, desobedeciendo a Dios. Aunque el agua fluyó y el pueblo se regocijó, Dios reprendió a Moisés: por no confiar en mí para honrarme, no entrarás a la tierra que doy a este pueblo. En la llanura de Moab, con el valle del Jordán ante él, Moisés subió al monte Nebo. Dios le mostró la vasta extensión de la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Moisés la contempló, pero nunca entraría. La Biblia dice: así Moisés, siervo del Señor, murió en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Dios mismo enterró a Moisés en el valle de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe dónde está su sepultura. Este entierro sin monumento, santuario o lugar conocido, refleja la humildad que caracterizó a Moisés. Su último descanso es un misterio, escondido por Dios, intocable por el hombre. La ubicación de su tumba es uno de los grandes enigmas de la Biblia, un testimonio del vínculo único entre Dios y Moisés. Incluso en la muerte, Moisés dejó una lección de fe y misterio. Dios mismo cuidó de Moisés en sus momentos finales, un testimonio del vínculo especial que compartían. Pero la parte más intrigante es el entierro, sin monumento, sin santuario para visitar. En acorde con la humildad que Moisés frecuentemente demostraba, su último descanso permanece un misterio, ocultado por Dios e intocado por el hombre. La ubicación de la tumba de Moisés es uno de los enigmas no resueltos de la Biblia.
La epístola de Judas es un mensaje corto pero poderoso, instando a los fieles a mantenerse firmes en su fe. Tras la muerte de Moisés, surgió una disputa sobre su cuerpo. Satanás, el adversario, vio una oportunidad y se acercó al lugar donde yacía el cuerpo. Judas, en un intento de motivar a los fieles, recuerda varios eventos e individuos del Antiguo Testamento. Entre estas narrativas hay un evento particularmente misterioso. Incluso el arcángel Miguel, cuando disputaba con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo por calumnia. En su lugar dijo: «El Señor te reprenda». Mientras no sabemos las razones exactas por las cuales Satanás disputaría por el cuerpo de Moisés, algunas interpretaciones pueden ser útiles. Satanás, siempre en oposición a los planes de Dios, podría querer deshonrar el legado del gran profeta. Profanar lo que era sagrado para Dios sería una victoria simbólica para Satanás. Moisés era reverenciado por los israelitas. Satanás podría haber visto el potencial de transformar el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría. Si los israelitas llegaran a tratar el cuerpo de Moisés como algo especial para adorar, sus corazones serían desviados de Dios y comenzarían a idolatrar un objeto en lugar del Todopoderoso. Sin embargo, las intenciones de Satanás no quedaron sin desafío. El arcángel Miguel, un poderoso guerrero de Dios, defensor de la voluntad divina y protector de los justos, se puso en defensa del cuerpo de Moisés. Incluso ante un adversario tan poderoso como Satanás, Miguel no recurrió a maldiciones o discusiones mezquinas. En cambio, respondió con una poderosa declaración que resaltaba la autoridad suprema de Dios. Con pocas palabras, Miguel recordó a Satanás que no es nuestro lugar decidir o juzgar, sino de Dios. El destino del cuerpo de Moisés, como todas las cosas, estaba en las manos del Señor. La historia de Moisés nos enseña muchas cosas: fe, perseverancia, liderazgo y la intimidad de una relación con Dios. Pero su muerte nos recuerda que incluso los más grandes están en manos de Dios. Y los misterios que Él deja a veces son lecciones profundas. La relación de Moisés con Dios fue increíblemente íntima. Esta cercanía se evidencia en varios pasajes, como cuando el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como uno habla con un amigo. Moisés también fue un intercesor, poniéndose entre Dios y los israelitas. Cuando pecaron, Moisés intercedió por ellos y Dios escuchó. Por ejemplo, tras el incidente del becerro de oro, Moisés dijo: «Ahora, por favor, perdona su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito». La aparición de Moisés junto a Elías y Jesús durante la transfiguración sugiere que fue elevado o traducido al cielo. Satanás podría haber querido impedir esto para obstruir el testimonio del poder de Dios sobre la muerte. Moisés, como representante de la ley, habría sido un trofeo significativo para Satanás. Al reclamar su cuerpo, Satanás pudo haber intentado deshonrar la ley o acusar a Moisés de sus pecados, como golpear la roca o matar al egipcio. Sin embargo, la gracia de Dios salva, no nuestra propia justicia. La relación única de Moisés con Dios destacó su importancia en el plan divino. La disputa por su cuerpo puede haber sido un intento de frustrar los propósitos de Dios. Moisés demostró fidelidad, humildad y obediencia. Aunque se sentía inadecuado, confiaba en el plan de Dios. Moisés permaneció humilde y siguió las instrucciones de Dios incluso cuando eran desafiantes. El liderazgo de Moisés, junto con su fe y estrecha relación con Dios, lo convirtieron en una figura significativa en la narrativa bíblica. Satanás, como adversario de Dios, naturalmente buscaría oportunidades para desafiar o socavar los planes divinos. La disputa por el cuerpo de Moisés puede verse como un intento de desacreditar o reclamar victoria simbólica
sobre uno de los siervos más fieles de Dios. Lo convirtieron en una figura significativa en la narrativa bíblica. Satanás, como un adversario de Dios y su pueblo, naturalmente buscaría oportunidades para desafiar o socavar los planes de Dios. La disputa por el cuerpo de Moisés puede verse como un desafío directo al legado e influencia de un líder tan fundamental como Moisés. Fe de Moisés. Moisés demostró una fe inmensa a lo largo de su vida, desde elegir identificarse con los hebreos en lugar de la realeza egipcia, hasta confiar en Dios para dividir el Mar Rojo y proveer para los israelitas en el desierto. Sin embargo, como todo ser humano, Moisés tuvo sus momentos de duda y desobediencia, como cuando golpeó la roca en lugar de hablarle según lo ordenado por Dios. La conexión entre la fe de Moisés y la disputa de Satanás es una prueba de las realidades espirituales. Así como la fe de Moisés demostró la realidad del poder y amor de Dios, la disputa por su cuerpo subraya la verdadera batalla espiritual entre el bien y el mal. El valor del justo. Moisés fue una figura clave en el plan de Dios para los israelitas, un precursor de Jesús en muchas maneras. Satanás, siempre oponiéndose a los planes de Dios, pudo haber buscado desecar o usar indebidamente el cuerpo de Moisés. Esto podría haber sido para desmoralizar a los israelitas o distorsionar el anuncio de Dios de la resurrección. Algunos teólogos especulan que la disputa por el cuerpo de Moisés podría presagiar temas de resurrección y la futura batalla sobre la muerte. En la transfiguración, Moisés aparece al lado de Jesús, indicando que está vivo y viene en la presencia de Dios. La disputa sobre su cuerpo podría verse como el último intento de Satanás de reclamar victoria sobre un siervo de Dios, victoria que nunca lograría. Mientras que los detalles exactos del por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés permanecen en un misterio, esta historia sirve como un recordatorio potente de las batallas espirituales que ocurren más allá de la percepción humana. La historia subraya la importancia de la fe, la confianza en la soberanía de Dios y la necesidad de estar vigilantes contra las maquinaciones del enemigo. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti hoy recordando la historia donde Miguel, el arcángel, contendía con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Así como hay batallas inesperadas en los reinos espirituales, Señor, reconocemos nuestras propias luchas. Sabemos, oh Dios, que el enemigo busca robar, matar y destruir, pero también descansamos en la certeza de que viniste para darnos vida en abundancia. Oramos por fuerza para permanecer firmes contra los adversarios y tentaciones que surgen en nuestro camino. Que seamos recordados de que mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, y que siempre estemos arraigados en tu palabra y tu verdad. Pedimos tu protección sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. Mientras el enemigo busca reclamar lo que te pertenece, que seamos recordados de la victoria que tenemos en Cristo. En momentos de duda y debilidad, ayúdanos a ejercer la autoridad que tenemos en ti. Entregamos nuestras ansiedades, miedos e incertidumbres a ti, confiando que estás trabajando todas las cosas para nuestro bien.